vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Vamos en esta temática esperando la segunda venida del Señor que nos va a acompañar durante algunas semanas. Hoy voy a tratar una parte del tema, ustedes se van a dar cuenta que tiene que ver con la segunda venida del Señor, solamente algunos aspectos generales, pero que van profundizando en función de lo que ya hemos visto. La semana que sigue voy a agregar nuevos elementos, es un tema muy extenso, por lo tanto no se agota con una o dos predicaciones. Obviamente requiere que pongamos atención a al menos algunas semanas de estudio. Hemos dialogado respecto de esto, tocando estos temas guiados por la profecía bíblica. Ese tema lo compartí yo hace algunas semanas atrás, el velemos y el edifiquémonos, que lo compartió nuestro hermano Miguel, el seamos sobrios, que lo compartió nuestro hermano Guillermo la semana pasada, ¿cierto? Y hoy, eventos futuros, ¿bien? Aun cuando inevitablemente uno toca algunos elementos presentes dentro de lo que es la exposición. Sin embargo, voy a compartir una parte hoy y otra parte la semana que sigue. Todo pensando en, esperando la segunda venida del Señor. ¿Bien? Voy a leer esto solamente como una introducción, ¿ya? Miren, dice así, este es del señor Berkov, un teólogo muy conocido que escribió un texto que se llama Teología Sistemática, que es estudiada en todos los seminarios, ¿ya? Él escribió esto, dice, una doctrina de las últimas cosas, escatología se refiere a eso, no es algo que sea peculiar solo al cristianismo. Donde quiera que el pueblo haya reflexionado seriamente sobre la vida humana, sea esta la del individuo o la de la raza, no solo se habrán preguntado de dónde brotó, cómo llegó a ser lo que es, sino también hacia dónde va. Preguntan, ¿cuál es la finalidad o el destino final del individuo? ¿Y cuál es la meta hacia la que se mueve la raza humana? ¿Perece el hombre con la muerte? ¿O entra a otro estado de existencia, sea de bendición o de perdición? ¿Irán y vendrán en interminable sucesión las generaciones humanas hasta que por fin se hundan en el olvido? ¿O está esta raza de los hijos de los hombres y toda la creación moviéndose hacia algún divino telos? Telos de la palabra griega que significa, ¿cierto?, un destino, un propósito, una finalidad. Una finalidad designada para ella por Dios. Y si la raza humana se está moviendo hacia alguna finalidad, hacia algún ideal, alguna condición quizá, ¿participarán de alguna manera en esa finalidad las generaciones que han venido y se han ido? Y si es así, ¿cómo? ¿O servirán nada más como avenida que conduzca hasta el grandioso clímax? Como es natural, solo pueden hablar de una consumación y tienen una doctrina escatológica aquellos que creen que como la historia del mundo tuvo un principio, así también tendrá un fin. ¿Bien? Solamente lo menciono a modo de introducción. Nosotros creemos en una historia que tiene un inicio y que por tanto va a tener un fin. No creemos en una historia que sea cíclica en interminables ciclos como tal vez algunos lo plantean. Considerando esto, voy a leer el pasaje bíblico que nos convoca hoy. Apocalipsis 1, del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Señor, humildemente estamos delante de tu presencia. Te pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra, que sea un tiempo de reflexión, que oriente nuestras vidas, que nos corrija, que nos ayude a caminar contigo, que nos alimente, que nos provea, Señor amado, un tiempo de reflexión profundo para que nuestra fe sea una fe consistente con la realidad, consistente con la historia, pero sobre todo consistente con tu palabra. Bendícenos en esta hora todos juntos para que podamos reflexionar guiados por tu Espíritu Santo. Oramos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, un pasaje muy interesante, los primeros 3 versículos del Apocalipsis de Juan, escrito para muchos ahí en la isla de Patmos, en un momento en el que él estaba exiliado a causa de la persecución. Se dice que había intentado ser martirizado previamente, intentaron asesinarlo,
Algunos dicen que lo metieron en aceite hirviendo para poder torturarlo. Sin embargo, sobrevivió y luego de eso, al no conseguir asesinarlo, lo terminan deportando a la isla de Patmos. Desde allí, entonces, en esa condición sufriente, el apóstol Juan recibe la revelación de Jesucristo para escribir el Apocalipsis, el que será el último texto del Nuevo Testamento y por tanto el último texto de la Biblia, escrita probablemente entre el 95 y el 100 después de Cristo, revelado por el mismo Señor al apóstol Juan. Algunos dicen que es un texto que tiene promesa en el sentido de la bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Está pensado en esa época, cuando una sola persona abría el rollo del texto, uno lo leía y los demás escuchaban. Bien, por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ahí está el elemento fundamental. No se trata solamente de leer, no se trata solamente de escuchar, se trata de guardar, que significa obedecer la palabra de Dios. Entonces, bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y cuando termina esta carta, recuerdan ustedes que dice que nadie puede agregar y nadie puede quitar, ¿sí? Entonces es un texto que tiene ciertas particularidades. Ahí está Apocalipsis 1 del 1 al 3. La estructura del texto, de la carta de Apocalipsis, se puede entender a partir de lo que es el texto del 1.8, donde dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esa definición respecto de quién es Él y el mandato que va a dar, entonces nos va a dar la estructura hermenéutica para que nosotros podamos dividir el texto y podamos interpretarlo correctamente. El que es, el que era y el que ha de venir. Y después dice, cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Ven? Entonces, el que es, el que era y el que ha de venir, dice que, le dice a Juan que tiene que escribir las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de estas. Claramente, la fórmula hermenéutica para leer la carta del Apocalipsis está dividida en 3 secciones. ¿Bien? Esa es la estructura que uno puede apreciar después. Entonces, primero, las cosas que has visto, está en el capítulo 1 y se refiere a la revelación de Jesucristo. Si ustedes leen el capítulo 1, va a enseñar quién es Jesús. Y entonces todas las características de Jesús acá en el Nuevo Testamento, uno las puede encontrar en la definición de quién es Dios en el Antiguo Testamento. Lo que hace en el primer capítulo de la carta del Apocalipsis es mostrarnos que Jesús es Dios. Nos muestra profundamente eso. Y entonces nos muestra que las mismas características que están en el Padre están en el Hijo. Allí está la revelación de Jesucristo. Escribe lo que has visto. Y después le dice, escribe las que son. Y se refiere al capítulo 2 y 3, algunas de estas cartas hemos tocado acá, que es el mensaje a las 7 iglesias. ¿Recuerdan eso, cierto? Ahí está el mensaje a las 7 iglesias, son las cosas que son. Por eso algunos dicen que el cumplimiento de cada uno de esos aspectos del Apocalipsis, el 2 y el 3, sucedió en un momento de la historia porque corresponde al tiempo en el que está viviendo el apóstol Juan. Y por supuesto, el último es las que han de ser. Sería la tercera parte con la que se interpreta la carta Apocalipsis, que iría desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. La profecía de las últimas cosas. Ahí está. ¿Está clara la división, cierto? ¿Bien clarita? Ok. Entonces, repítanmela ahora, a ver. ¿No? Bien. Ok. Tenemos entonces, ahí está el contenido del libro. Se ve pequeñito, pero es solamente para que volvamos a aclarar lo que yo mencioné. ¿Sí? En la primera parte, capítulo 1, ahí está Jesucristo en medio de los candeleros, la sabiduría, su revelación plena, maravillosa, ¿cierto? De quién es Él, el rey que está reinando, el que está gobernando, y es Él el que da la revelación de lo que va a ocurrir. ¿Por qué es importante? Porque como dije, el apóstol Juan había sido perseguido y había llegado exiliado a ese momento de la historia. Pero además de eso, la iglesia estaba siendo perseguida. En ese momento el imperio estaba bajo Domiciano, que es alguien que persiguió severamente a los cristianos. Así es que muchos se preguntaban qué pasaba con los cristianos, qué pasaba con la vida, qué pasaba entonces con la muerte, qué pasaba con la relación con el Señor, ¿había eternidad, no la había? Todo esto está en proceso de revelación.
Finalmente Dios va a vencer el mal, serán vencidos todos aquellos que han buscado la destrucción de lo bueno, y entonces Jesucristo se muestra como quien es, Rey de reyes, Señor de señores, para revelar entonces lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Ahí está, capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y finalmente del 4 al 22 tenemos las cosas que han de ser, que es el triunfo pleno de la persona de Jesucristo. En ese contexto se va a mencionar entonces un elemento que ustedes han escuchado mucho seguramente, que es el periodo de la tribulación o la gran tribulación. ¿La han escuchado, cierto? Ahí está en ese contexto, entre el capítulo 4 y el 22. Se nos va a manifestar entonces quién es Dios y quién es el Cordero. Se va a mostrar la apertura del sello para que vengan los juicios del Señor. Y se va a decir, por ejemplo, que el único digno para abrir los sellos es Jesucristo, porque solamente Él cumplió a la perfección con todo lo que Dios entonces establecía. Se nos va a mostrar el juicio de los sellos, se nos va a mostrar el juicio de las trompetas. Va a aparecer entonces el concepto del anticristo, aun cuando no dice literalmente allí eso, entendemos, está la marca de la bestia, los 144.000. ¿Han escuchado cada uno de esos números, cifras y personas, cierto? Claro, todos esos elementos están en ese contexto. Entonces es un momento de la historia que tiene bastante contenido, no se puede tratar todo de una sola vez, porque solamente esa semana, que se estipula como el periodo de la tribulación, o los 7 años, como dicen, que lo voy a explicar ahora, en realidad abarca 16 capítulos de Apocalipsis. Entonces, si el Señor se toma 16 capítulos para hablarnos de un tema en específico con tanto detalle, yo creo que nosotros haríamos bien en leerlo, ¿cierto? En leerlo, estudiarlo y analizarlo con detalle. No podemos pasarlo por encima. No podemos, de alguna forma, ser simplistas y obviamente nos convoca la responsabilidad frente a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Para poder entender ese periodo, algunos lo han querido explicar de esta forma. De hecho, la Alianza Cristiana y Misionera por mucho tiempo ha entendido la historia perdón, del ser humano a través de lo que se conoce como la teoría dispensacional. ¿Alguno la ha escuchado antes? ¿Sí? ¿Por allí hay uno? ¿Algunos? ¿Sí? Sí, muy popularizada por un señor Scofield, por eso la Biblia de Scofield, algunos la conocían. ¿Sí? Claro, algunos la conocían, ¿bien? Algunos la tienen. Yo sé que Eduardo Faría, ¿sí?, tiene su Santa Biblia Scofield, que la lleva para todos lados. Claro. Entonces, él popularizó esta teoría. Decimos teoría porque obviamente todas tienen algunas falencias, pero esta tal vez es una de las más conocidas, que hace una separación en la historia del ser humano. Comienza entonces con diferentes instancias en las que supuestamente el ser humano va obteniendo salvación de parte del Señor de acuerdo a una forma determinada. La etapa de la inocencia, y que va mostrando de alguna manera cómo Dios va actuando a través de la historia. Comienza con esa, ¿no? Pero llega a la azulita, que es la que nos interesa por aquí, esta que sería el periodo de la gracia, que es el periodo de la iglesia. Y después de eso vendría entonces el periodo de la tribulación y el reino milenial. Sin embargo, tenemos que decir que aun cuando algunos autores circunscriben el concepto de la gracia a este periodo, en realidad la Biblia nos dice que el ser humano desde siempre ha sido salvo por gracia. Y que la gracia de Dios ha cruzado toda la historia. Y si hay un elemento transversal en la Biblia, es la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Así es que, por supuesto, son importantes estas teorías, hay que analizarlas, hay que leerlas, hay que escudriñarlas, hay que valorarlas también porque son una respuesta en un marco histórico, un marco teológico. Hay que entenderlas, ¿no? Y obviamente tratan de ayudarnos a todos para que podamos comprender cómo Dios va actuando a través de la historia. Pero en ningún caso una teoría va a agotar o a representar todo lo que la palabra de Dios nos dice. Siempre tenemos que ir al fundamento, que es la palabra del Señor. La gracia del Señor siempre ha sido el medio de salvación. Siempre, ¿sí? Desde siempre la gracia del Señor ha cruzado la historia y será siempre la gracia la que nos acerque a su presencia. Así es que esas 7 dispensaciones que menciona él ahí están puntualizada: inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, que sería el periodo que estamos viviendo nosotros ahora. Tendría un último, que sería el concepto del reino, el reino milenial. Sin embargo, aún allí, por ejemplo, en el concepto del reino, hay temas, porque en realidad algunos dicen, bueno, Dios solamente va a reinar ahí, está reinando hoy, ha reinado antes. Cuando uno mira el texto bíblico y se va, por ejemplo, al texto de Daniel, Daniel dice que el reino de Dios, si bien es cierto, es imperceptible a veces para las personas, y aún los gobiernos del mundo creen que están dominando la historia, en realidad el reino de Dios, aun cuando parece que fuese pequeño, es más poderoso que todos los reinos del mundo. Y agrega diciendo que aun cuando los reinos del mundo intentan destruir el reino de Dios, no pueden hacerlo.
Es imposible que lo destruyan, porque el reino de Dios permanece para siempre, dice Daniel. ¿Ven? Entonces el reino también ha estado presente siempre, porque siempre ha estado el rey presente. Y el reino de Dios siempre ha sido una realidad. Así es que tenemos estas teorías que de alguna forma nos ayudan a entender, pero creo que es mucho más simple a veces entender entonces que la historia, esta consumación de la historia, está en un marco de algo mucho más profundo que tiene que ver con el plan de Dios para salvación. Tiene que ver entonces con los hitos de la redención. Cuando uno mira la historia bíblica ve diferentes hitos. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Ahí hay un hito. ¿Qué significa un hito? Un momento en el que Dios manifiesta la salida para el ser humano y entonces cómo Él pretende salvar. Pero al mismo tiempo se aprecia la rebelión del ser humano. Y si usted mira la Biblia, una vez lo hicimos con los chicos en Uruguay, estuvimos más de un año estudiando la Biblia solamente en función de los hitos que marcan la lucha del bien contra el mal y de los hitos desde el inicio que marcan la rebelión del ser humano y el acto de Dios en su misericordia de querer proveer redención. Siempre es Dios el que toma la iniciativa de salvación. Siempre es Él. El ser humano no busca a Dios simplemente porque quiera buscarlo desde su voluntad. Quien lo hace es Dios. Si nosotros lo buscamos o lo amamos a Él, es porque Él tomó la iniciativa en amarnos y en buscarnos. Entonces, claramente el texto nos dice así. Hay una historia, Caín y Abel, que nos muestra un hito, la rebelión del ser humano y la redención del Señor, la provisión de salvación. El diluvio, ¿sí? La rebelión del ser humano y una provisión de salvación. Uno dice, ¿el diluvio puede ser una provisión de salvación? Claro que lo es. Porque en realidad cuando uno mira la Escritura dice que en realidad todos mereceríamos estar muertos. La paga del pecado es muerte y todos deberíamos estar muertos. Sin embargo, Dios provee vez tras vez un camino para que el ser humano se acerque delante de su presencia. La Torre de Babel también es un hito de redención. Muestra la rebelión del ser humano y el camino que Dios establece para que el ser humano entonces tenga salvación. Abraham y su pueblo, el Éxodo, un camino de libertad, ¿cierto?, para un pueblo que está esclavizado. La monarquía, todo el periodo que viene después, nos va a mostrar reyes buenos, reyes malos, gente que hace lo correcto, gente que hace lo incorrecto, profetas falsos, profetas verdaderos, la lucha de la verdad, ¿cierto?, contra la mentira, la lucha de la verdad contra la corrupción, la lucha de la verdad de Dios contra los males sociales. Nos muestra toda esa realidad y finalmente quien termina gobernando y guiando la historia es el Señor. El Señor provee salvación, el Señor lleva misericordia, el Señor trae su amor, redime, sana, salva, corrige, castiga, juzga, hace todo lo que tiene que hacer para que las personas vengan delante de su presencia, para que finalmente podamos llegar al gran hito de la redención, que es la persona de Jesucristo. La historia se prepara para recibir entonces al Señor. Así es que la Biblia lo que nos relata, más allá de estas lecturas que son muy interesantes, pero a veces tratan de estructurar lo que la palabra de Dios nos está diciendo con más simpleza, nos relata el plan de redención de Dios. Es el relato de la tensión, dice algunos, entre la rebelión humana y la gracia redentora del Señor. Y por supuesto, responde a lo que muchos se preguntan. Lo leí en un principio en la introducción de Berkhoff, y esto es lo que buscan todas las áreas del saber. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo se desarrolló nuestra rebelión? ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos como seres humanos? ¿Cuál es el efecto del pecado en la vida del ser humano? ¿Cuál es la solución, entonces, al problema que el ser humano debe enfrentar? ¿Cuál es nuestro destino? Preguntas que el ser humano se ha hecho a través de la historia. La Biblia responde a esto. Y la respuesta está en la persona de Jesucristo. Y entonces, la Biblia nos responde como la consumación de la historia, ¿cierto? Como la consumación de la respuesta de Dios, nos responde a través de la persona de Jesucristo. En Jesucristo, y por eso la Biblia nos habla de su encarnación, su nacimiento, su encarnación, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión, su exaltación, su intercesión por nosotros, su entronización y por último, su segunda venida. De todo eso, ¿qué se ha cumplido? Todo lo que está en azul. ¿Qué nos falta? Nos falta la segunda venida. Y la Biblia y el Nuevo Testamento van a apuntar, cada vez que usted lea el texto, los textos bíblicos del Nuevo Testamento, todos van a apuntar a la expectativa de la segunda venida del Señor. Todos van a decir, el Señor vendrá por su iglesia. ¿Sí? Anímense unos a otros con estas palabras, el Señor vendrá por su iglesia. Y entonces tenemos
gran parte, digamos, de la obra de Jesucristo cumplida, por supuesto, y en espera de lo que es solamente la consumación a través de la que es la segunda venida. En ese contexto, para poder entender el marco bíblico y qué es lo que nos habla de su segunda venida, hay un espacio allí previo a la segunda venida que es el periodo de la tribulación. ¿Ya? Voy a hablar respecto de cómo entonces es que nosotros entendemos bíblicamente, teológicamente, a través de la información, ese periodo o esa semana. No voy a dar todos los detalles hoy porque no me da el tiempo, pero ustedes van a seguir leyendo y la semana que sigue vamos a continuar acá. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde viene la idea de la semana o la idea de ese periodo de tribulación previo a la segunda venida del Señor? Ese evento futuro que antecede la segunda venida del Señor. Bueno, la primera sección y tal vez la más importante en el texto bíblico para comprender esto está allí en la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Daniel 9, 24 al 27 es lo que tengo allí, es mucho más extenso, pero en ese momento Daniel se da cuenta que los tiempos se han cumplido, se da cuenta que el tiempo del cautiverio y los 70 años en Babilonia se han cumplido y entonces lo que está buscando es una respuesta de parte del Señor. Señor, ¿vas entonces a redimir a tu pueblo? Aquí estamos, y él se pone en la brecha y dice, este pueblo y yo hemos pecado delante de ti, ora por su pueblo, y en medio de la oración, cuando él está imbuido en la oración, entonces el Señor le responde respecto de qué es lo que va a hacer. Bien, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, ahí está lo que Dios va a hacer al final de esas 70 semanas. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Bien? Eso es lo que Dios va a hacer. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer o cómo lo va a hacer? Lo dice luego. ¿Bien? No vamos a poner fecha porque ustedes saben que eso sería incorrecto, ¿no? Claro. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Bien? Ahí está. Con ese dato es suficiente. ¿Alguien tiene alguna teoría? ¿No? ¿No? ¿Hermana Cecilia? No sabe. Bien. Ok. Seguimos entonces. Ahí está la clave para poder entender las semanas que se han cumplido. ¿Ya? Y para entender la que está por cumplir. Entonces, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa es la última semana ya. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Bien? ¿Ahora quedó más claro? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Bien. Tenemos una clave que nos dicen cuándo comienzan esas semanas. Nos dice que tiene un periodo de tiempo, ¿cierto? Pero que hay algo que aún no se ha cumplido para que se cumplan las 70 semanas. Entonces, antecedentes para interpretar. Cada semana corresponde a 7 años. ¿Bien? Eso es primero. Segundo, los meses bíblicos corresponden a 30 días y los años a 360 días. No es equivalente al nuestro, nosotros tenemos algunas diferencias, tenemos un año de 365 días, ¿cierto? Entonces eso hay que ajustarlo allí. Entonces 7 semanas son 49 años, 62 semanas son 434 años, una semana son 7 años. Lo divido así porque así está planteado en el texto bíblico. Entonces, alternativas para considerar cuándo comenzó la cuenta de esas semanas bíblicamente de las que menciona Daniel. Tenemos 4 opciones. ¿Bien? Ok. La primera, porque dice así, ¿no? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Bien?
Van a pasar 7 más 62, 69 semanas. Entonces, ¿cuándo comenzó? Eso es lo que nos ayuda a determinar una buena parte de lo que ya ocurrió. Primero, el primer evento asociado a eso, hay 4 solamente, sería probablemente el decreto de Ciro el Grande en el 539 a.C., que es el retorno de cautivo y reconstrucción del templo. Ese sería, solamente hay 4 decretos. El primero, sin embargo, tiene un problema de que solamente se refiere al retorno de cautivo y a la reconstrucción del templo y no a la ciudad. ¿Bien? Entonces, lo descartamos. Segundo, el decreto de Darío, que fue el 529, 528 a.C., pero solamente confirmó el de Ciro, por tanto el contenido es exactamente lo mismo. Por ello queda también descartado como el inicio de la semana. Tercero, el tercer decreto de aquel tiempo en la historia es el decreto de Artajerjes a Esdras en el 459. ¿Se acuerdan de Esdras, cierto? Claro, ¿bien? Antes de Cristo. Pero también se refiere al retorno y a la reconstrucción del templo. Así es que también queda descartado. Nos queda un solo decreto de los 4 que fueron emitidos en aquellos años. El cuarto, el decreto de Artajerjes en el 444 a.C., donde él claramente dice allí que está permitiendo la reedificación de la ciudad. Cuando ustedes lean Nehemías y lean a ese hombre que está sufriendo y llorando porque los muros de la ciudad, él dice así, los muros están caídos, ¿se acuerdan de eso? Que están caídos y llora porque su ciudad está en ruina y entonces él se siente llamado por el Señor para ir a reedificar la ciudad. Miren ese llamado del Señor a una persona que está orando y buscando la presencia del Señor. Yo creo que él en ese momento no tiene conciencia de que está a punto de cumplir o de iniciar más bien el desarrollo de una profecía bíblica que va a cruzar la historia. Él simplemente está cumpliendo la voluntad del Señor en ese momento. ¿Ven? Así es que sabemos que ese es el decreto que inicia la cuenta de las semanas, 444 a.C. Esto está muy bien datado porque el imperio persa era muy ordenado. ¿Ven? Entonces, el inicio de las semanas es en el 444 a.C. Si uno cuenta los días en función de la clave de años que le di, entonces el fin de las 69 semanas es en el 33 después de Cristo. Y coincide con la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Qué le parece eso? ¿Sí? Coincide con la entrada de Jesús en Jerusalén. Incluso voy a mencionar a la gente que plantea a la alta crítica, ¿no? De la alta crítica o a las teologías más liberales que plantean que Daniel no fue escrito en el 300 o en el 400 o en el momento histórico al que se menciona, sino que fue escrito de manera muy posterior, en el 100 y tanto después de Cristo. Aún así, 100 y tanto, 170 después de Cristo, comparado con la fecha, estamos hablando de casi 200 años antes. Aunque uno quisiera ir por el lado de la teología liberal. Sin embargo, la IA, ¿qué les parece la IA? Igual nos ayuda en algo. Hace un par de meses atrás determinó que uno de los textos más antiguos, justamente el trozo de Daniel, ¿cierto?, está datado casi en el siglo IV a.C. Es decir, pretendieron de alguna forma quitarle peso pensando que iba a demostrar que era más tardío y en realidad lo que demostró es que es más temprano de lo que se pensaba. Y algunos dicen que hasta puede ser parte de los originales, ratificando todo lo que la palabra del Señor dice, de manera científica, porque nosotros en cuanto a la fe lo creemos, ¿cierto? Ok, entonces, coincide el final de las 69 semanas con la entrada de Jesús en Jerusalén, con la muerte del Mesías, tal y como dice la profecía de Daniel, y en el 70 después de Cristo se va a producir la destrucción de Jerusalén, que también está escrita en la profecía de Daniel. Así es que sabemos por la historia, porque calza perfecto, que efectivamente 69 semanas están cumplidas. Están cumplidas. Nos queda una semana. Una semana bíblica, no se me asusten acá. Sí, y no lo quiero que usen como excusa. El domingo que viene tenemos culto acá, así que no. ¿Vino el señor pastor? Bueno. Entonces, por cumplir una semana. La última semana de 7 años. Y el texto hace una separación. Las 69 semanas que están cumplidas y la última semana que falta por cumplir en una fecha no determinada. El día y la hora nadie sabe. Solamente el Padre que está en el cielo. Eso dice Jesucristo. ¿Ven? Ahí está esa semana. Ahora, a esa semana es a la que se refiere el texto bíblico cuando habla de la tribulación y a la segunda parte de esas 7 semanas, vamos a decir 7 años,
3 años y medio, se refiere como la gran tribulación. ¿Bien? Ahí está. Y ahí está la relación de Daniel con Apocalipsis. Si alguno tiene duda de dónde está usted, puse ese letrerito. ¿Eh? Usted está aquí. ¿Ya? Esto es como las indicaciones en un shopping. Usted está aquí. ¿Ya? Que nadie tenga dudas. Así que tenemos obviamente una profecía, 69 semanas cumplidas, la primera venida del Señor, el periodo de la iglesia, y aquí se produce un hecho previo que va a inaugurar el periodo de alguna manera de la tribulación, el arrebatamiento. ¿Ya? Voy a mostrarlo ahí después, pero la palabra arrebatamiento como tal surge en un contexto, en una sola vez, que es en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, solamente allí. No se menciona en otro lugar, ¿ya? No hay otras menciones. Incluso la palabra rapto, que es muy utilizada, en realidad no está en el texto bíblico, ¿ya? Es más bien una interpretación a partir de textos en latín, de lo cual se deriva la palabra rapto y de alguna forma se asume que sería en ese periodo. Pero ahí está la relación. Obviamente, si nosotros seguimos esa lógica, acá está la era de la iglesia, el arrebatamiento, el periodo de la tribulación y la gran tribulación en estos 7 años antes de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Bien, ¿estamos bien ahí en la historia? ¿Estamos ordenados todos? ¿Sí? Claro, así después, la otra semana sigo con un aspecto más importante. ¿Qué va a ocurrir dentro de ese periodo de 7 años? Bueno, se desencadena el fin de la historia, ¿sí? El juicio de Dios sobre el mal. Quiero que primero se comprenda algo. Apocalipsis no fue escrito para que la gente tenga miedo. No fue escrita para que los creyentes tuviesen terror por los acontecimientos que iban a venir. Claramente la Biblia dice que los que creen en Jesucristo han sido liberados de la ira venidera, ¿sí? Así es que esto no fue escrito para que usted tenga miedo y no fue escrito para que usted se vaya para la casa dudando de su salvación. No, esto fue escrito para darle seguridad, paz y tranquilidad y esperanza a todos aquellos que estaban sufriendo la persecución. Y les estaba diciendo simplemente que aun cuando ellos murieran a causa de la persecución, sus vidas estaban absolutamente seguras en Jesucristo. Eso, una cosa. Y lo otro, que no importa lo mal que se viera el panorama de la historia, no importa que estos poderosos que creen que dominan el mundo y creen que dominan la historia, creen que están haciendo las cosas a su manera, en ningún caso van a ser ellos victoriosos, porque el único victorioso va a ser Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ven? Para eso fue escrito Apocalipsis, para darnos esperanza, seguridad y tranquilidad. Así es que, ¿qué va a ocurrir ahí? Bueno, lo primero es la apertura, ¿cierto?, del primer sello que va a desencadenar todo. De hecho, como le dije en un principio, dice claramente el texto, lo vamos a ver la semana que sigue, pero hay como un silencio en el cielo, un silencio en la historia. Es muy impresionante la forma en que se describe. Y es Jesús el que abre el sello. Y el texto dice que nadie más puede hacerlo porque solamente Él es digno de hacerlo. Y hay un silencio en la creación y un silencio en el cielo cuando el Rey abre el sello. Y entonces se desencadena el juicio sobre la humanidad. ¿Bien? Cada uno de ellos entonces, cada uno de los sellos se va abriendo. Cada uno de los sellos que está acá va a producir entonces un efecto sobre la población mundial. En este punto va a estar la discusión. Algunos dicen, teorías más liberales van a decir que la iglesia sí está presente, porque claramente se ve que hay gente que se convierte. Otros van a decir, la gran mayoría del mundo cristiano evangélico, que el Señor arrebató a su iglesia acá, por lo tanto no participa del periodo de la tribulación, sino que eso está orientado a otras personas. Ahí entonces la Biblia claramente nos menciona también que está el uso del Señor, el sello de los 144.000 que no son testigos de Jehová. Sí, lo digo así directamente porque el texto, mucha gente lo asume así, ¿no? Y lo enseñan así. No, se refiere a gente judía que el Señor ha llamado, lo llama en ese periodo, gente que se convierte y reconoce al Señor, y entonces a esas personas el Señor las sella para que sigan compartiendo el Evangelio en ese periodo de tribulación. Pero la iglesia de Jesucristo ya no está ahí, ¿ven? Sino que está con el Señor. Entonces,
tenemos este periodo, la manifestación del anticristo, la manifestación de la bestia, ¿cierto? La marca de la bestia, todo se produce en este periodo de tiempo. Vienen entonces los sellos, el último sello abre las 7 trompetas. Cada una de ellas nos dice algo. ¿Bien? Y después la última trompeta abre finalmente las 7 copas de la ira de Dios, que cada una significa algo. ¿Les parece importante conocer lo que significa cada uno de ellos? ¿Sí? Ya, eso lo vamos a hacer el otro domingo, ¿ya? Qué bueno. Sí, no me da el tiempo para eso. ¿Bien? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y entonces, cuando se manifieste o se desarrolla la última copa de la ira de Dios, tenemos la irrupción del Señor Jesucristo. Porque lo que muestra el texto bíblico es algo que no debe parecernos increíble. ¿Recuerdan esto que les mencioné en principio? Estos hitos respecto de lo que es la rebelión del ser humano y la redención que viene de Dios. En este periodo se intensifica todo. Dios dice que quiere salvar. Dios dice que quiere que las personas vengan a Él. Dios les da la última oportunidad a todas las personas. Y aún así el texto bíblico dice que muchos, aún sufriendo, aún sintiéndose juzgados, reconociendo que Dios existe, deciden rechazarlo. Y lo que te muestra es que aún cuando las personas sufren más o reciben más juicio, a más dolor, con mayor intensidad rechazan a Dios y rechazan el amor de Dios. Lo que hace el texto de la gran tribulación es demostrarte la tosudez y la soberbia y el orgullo del ser humano. Y mostrarte cómo Dios, teniendo todo el poder, tal vez, para haber resuelto esto de otra forma o haber eliminado del mapa al ser humano, dado su pecado, ¿cierto? La paga del pecado es muerte, aún así, un Dios que es rico en misericordia, quiere que las personas vengan a Él. Quiere que las personas lo amen y quieren que las personas entonces tengan verdadera salvación. Eso es lo que nos muestra este periodo. Un periodo intenso donde además ocurre algo. Dice acá el texto que en esta parte, y tiene muy consciente con la salida de la iglesia, dice que el Espíritu Santo será quitado. Algunos dicen que no va a estar presente. En realidad no se siente tan probable eso, dado que aún así sigue habiendo conversiones en ese periodo. Así que entendemos que la obra del Espíritu Santo sí va a estar presente de cierta forma, pero si no está presente en la iglesia, entonces la contención del mal también estaría de alguna forma ausente en muchos sentidos. Lo que sí significa eso es que más allá de que el Espíritu Santo esté o no esté, creemos que sí va a estar, no va a estar en la influencia que tenía antes, sino que lo que va a ocurrir, como dice el texto bíblico en otros lugares, es que el Señor va a entregar a las personas a sus propias decisiones. Las va a dejar. Y va a dejar que entonces reciban el mal y las consecuencias de sus malas decisiones. Y con esto quiero decir algo. Nosotros mismos, por ejemplo, que somos personas cristianas, somos librados de recibir las consecuencias de nuestras malas decisiones solamente porque el Señor es misericordioso. Porque su Espíritu Santo está obrando en nosotros, porque nos contiene del mal. Muchas personas que ni siquiera conocen a Dios son libradas del mal, sanadas por un Dios que es lleno de amor y lleno de misericordia. Lo que dice en este texto es que simplemente Dios va a dejar a las personas, como también lo ha hecho antes, en el Antiguo Testamento nos muestra eso. Es decir, Dios dice, ¿quieren vivir una vida sin mí? ¿Sin mi protección? ¿Sin el Espíritu Santo? Ahí está. Vívanla. Vívanla. Y reciban y asuman las consecuencias de desechar lo que les quiero ofrecer. ¿Qué sería de nosotros si Dios solamente por 5 segundos quitara su mano de nosotros? ¿Sí? Lo que la Biblia describe es que en ese momento Dios va a dejar para que se vea de alguna forma, ¿cierto?, las consecuencias. Y también nos menciona por lo mismo que el mal va a crecer, como nunca antes. Por eso dice el texto que va a haber una tribulación como nunca antes existió. El mal y las personas que sienten el poder sobre otros totalmente empoderados. Ahí está el rapto arrebatamiento. El Señor sacará antes de esto violentamente, usa esa palabra, miren, ahí está la palabra en griego, arpazo, que significa escoger algo y apoderarse de él de forma repentina y violenta. Esa es la palabra en griego que se usa para arrebatados. Parece que Dios tiene que sacar a su iglesia de una forma rápida, repentina y violenta. Pero dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Así es que son palabras de ánimo.
el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. ¿Ven? Esto lo vimos cuando ya prediqué hace algunas semanas atrás. El triunfo definitivo del bien sobre el mal será entonces manifiesto. La liberación definitiva del pueblo de Dios será una realidad. Y la instauración definitiva del reino de Dios y su justicia. Por supuesto, el día del Señor vendrá. Así es que mientras el Señor viene, nosotros tenemos que actuar de cierta forma. Les compartí esto hace algunas semanas atrás y voy a agregar otros pasajes para que miremos finalmente esto, ¿no? El día del Señor vendrá. Dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todo. Actitud mientras esperamos la manifestación, la venida del Señor. Debemos buscar parecernos a Cristo ahora, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Así es que esperamos esforzándonos para vivir una vida en santidad, pero también nos preparamos para sufrir. Sí, la teología del sufrimiento es importante en la vida cristiana. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice Hechos. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Bien? Un llamado a vivir en fidelidad. ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Esto debe preocuparnos. Cuando el Señor venga, que nos encuentre haciendo la pega. ¿Sí? Que nos encuentre sirviendo con integridad, con amor, con regocijo, disfrutando nuestra relación con Él. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Dice luego, como mencioné antes, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anímense, aliéntense. En Hebreos 10 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Claro que sí. ¿Cuánta gente vive una vida cristiana en tanta debilidad? Cualquier cosa, cualquier problema te saca de la vida cristiana. Cualquier circunstancia o situación lo separa de su relación con Dios. Eso no es la identidad del pueblo cristiano que está esperando la segunda venida del Señor. El que está esperando la segunda venida del Señor se mantiene firme en fe. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué día cree que se refiere? ¿Ven? Entonces, congregarse es una responsabilidad cristiana, porque con eso estoy diciendo, junto al pueblo de Dios, estoy esperando la venida de Jesucristo. ¿Ven? Es una forma muy clara de decirlo en cumplimiento de la palabra. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra espera es una espera activa, es misional. Predicamos el Evangelio, enseñamos a otros de la persona de Jesucristo en la convicción de que esperamos la segunda venida del Señor, pero en ese intertanto Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Servimos con gozo y servimos con alegría. Y por supuesto alguien decía, y mientras tanto nos preparamos para la victoria. Nos preparamos, ¿cierto?, para la consumación del triunfo y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. La Escritura nos alienta a esperar la venida del Señor. Finalmente, alguien decía así, ¿no? La fe cristiana vive con una triple conciencia, pasado, presente y porvenir, lo cual constituye una verdad total. Para el cristiano el pasado y el futuro son una realidad al mismo nivel, porque Dios ya ha definido ambas instancias. El pasado es una realidad, pero para nosotros, los que creemos en el Señor y sabemos que lo que Él ha dicho en su palabra es verdad, el futuro también es una realidad. Aún no llega, pero creemos en la palabra del Señor. Aún no llega, pero sabemos que el Señor vendrá. Aún no llega, pero sabemos que el Señor será victorioso. Y mientras tanto, esperamos la venida del Señor. No lo voy a leer todo. Este mismo Jesús, lo que dice en rojo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
le dicen en Hechos 1, ¿cierto?, a los apóstoles, para que no se queden mirando el cielo mientras están esperando la venida del Señor. Hay mucho por hacer. Finalmente dice el texto bíblico, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cree usted que podemos decir en nuestro corazón? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Estoy esperando tu venida, Señor. Me gozo y me alegro en tus promesas, me gozo y me alegro en tu bendición, me gozo y me alegro en tu palabra, me gozo, me alegro y tengo esperanza, ¿cierto?, en lo que has prometido. Sí, queridos hermanos, el día del Señor vendrá y Jesucristo pronto viene. Amén. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.